El agua ya no es solo un recurso productivo, hoy es un eje estratégico para el desarrollo y la seguridad alimentaria y la estabilidad social de Chile. En este episodio del Reflejo del Agua, el número 8 de la temporada 2, conversamos con Wilson Ureta, director nacional de la Comisión Nacional de Riego, la institución que hoy articula buena parte de la inversión pública en riego, eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático. A partir del informe de gestión 2024 y su gestión 2025, abordamos los cambios normativos, la nueva ley de riego, que están definiendo la política de riego, el avance en reutilización de aguas, la búsqueda de nuevas fuentes hídricas y el desafío de hacer más eficiente cada gota en un escenario de escasez estructural. Una conversación clave para entender cómo Chile está rediseñando su relación con el agua. Comenzamos. Muy bienvenida y bienvenido nuevamente a este podcast, tu podcast El Reflejo del Agua. Estamos en el episodio número 8 de la temporada 2. Seguimos con enormes invitadas e invitados. En esta ocasión tenemos el placer, ¿no?, de contar con Wilson Ureta, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. ¿Cómo estás, Wilson? Muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. ¿Cómo está, Francisco? Mucho gusto y también muy contento de poder conversar de un tema tan importante que es el agua y la agricultura, y aprovecho de saludar a todas las personas que nos están escuchando y nos escucharán las próximas semanas. Muchas gracias, Wilson. Bueno, tenemos varias preguntitas que hacerte, ¿no? Es, la institución en la cual tú estás liderando es primordial, ¿no? En lo que es básicamente la eficiencia, ¿verdad?, del riego en nuestras cadenas alimentarias, de gran importancia. Y en eso quisiera referirme a los informes de gestión, primero 2024, que hemos podido acceder a él. Invito a todos nuestros oyentes, ¿no?, a que puedan también acceder a través de la página de CNR, están disponibles siempre. Y el informe de gestión 2024 de la CNR pone énfasis, ¿no?, en lograr algo que le denominó un riego justo y sustentable. Y aborda brechas sociales en el mundo rural con soluciones duraderas. Y en ese sentido quería preguntarte, ¿cuál dirían ustedes, Wilson, que son los principales logros reflejados en este informe y qué significa en la práctica avanzar hacia un riego más justo, equitativo y sustentable en nuestro territorio? Bueno, la CNR, la Comisión Nacional de Riego, es la encargada desde el Estado en poder definir, planificar y también ejecutar las políticas públicas para el uso del agua en la agricultura. Y en base a esa política y también los instrumentos que tiene la CNR, en conjunto con otros servicios, tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Obras Públicas principalmente, bueno, desarrollar la infraestructura y también las capacidades de nuestros agricultores para el uso sustentable al agua. La agricultura es la que el uso, el rubro que utiliza más agua continental dulce en todo el mundo, cerca del 70%, y en Chile eso no es distinto, por lo cual cualquier medida que realicemos en la agricultura tiene gran impacto en la sustentabilidad de las cuencas, en la disponibilidad de agua para mejorar la producción y también para otros usos. Y nosotros, a través de primero la planificación, los instrumentos de fomento, ahí está nuestra ley de riego, probablemente el instrumento más conocido que tiene la CNR, y también en el ámbito de las capacitaciones y la transferencia tecnológica, realizamos nuestro quehacer. A veces cuando hablamos de gestión del agua en la agricultura, muchas veces nos preocupamos de las grandes obras, ¿cierto? Los embalses, ahora se habla mucho de desaladora, reutilización de agua, y también de la eficiencia, ¿cierto?, hídrica, mejorar la conducción en nuestros canales, la acumulación en estanques, tranques, y el riego tecnificado. En toda esa etapa está la CNR, y ahí uno puede tener un gran impacto en la agricultura. Sin agua, bueno, la producción agrícola es 3 veces menor que cuando hay riego, cuando se riega bien un cultivo. Eh, pero no solo queda ahí, no solo queda en el uso eficiente del agua. ¿Por qué nosotros hablamos del uso justo y sostenible como un objetivo en esta administración de la CNR? Es porque nosotros identificamos cuando llegamos al gobierno y también en la discusión de la nueva ley de riego del año 2023, que la acción de la CNR debía sí o sí poder adecuarse a los tiempos de hoy, en un escenario de cambio climático,
desafío alimentario muy importante. Recordemos que el año 2022 estaba la guerra de Rusia y Ucrania y subieron mucho los precios de los cereales, por ejemplo, del maíz, del trigo. Y también, ya que somos del Estado, de poder reducir brechas sociales a partir del acceso al agua de forma eficiente. Por eso hablamos de justo, tenemos que preocuparnos de los grupos que usan el agua de manera más ineficiente, pero también de que la política de Estado ayude a cerrar brechas en el campo. Los pequeños agricultores, solo el 10% tienen sistemas de riego tecnificados y los grandes agricultores, por el contrario, tienen, el 80% está tecnificado. Entonces, los pequeños agricultores están usando más mal el agua y además son los que tienen menos capital para poder invertir en sistemas de riego. Entonces, nosotros orientamos nuestra política pública a ese grupo en el cual podíamos cerrar brechas y además tener impacto en el uso eficiente del agua a un grupo que no tiene capital de trabajo para poder invertir en ello. Y sostenible, porque estamos en un escenario de cambio climático y lo que hoy día tenemos que administrar es escasez. Por décadas se ha pensado que el agua era un recurso ilimitado y las instituciones como la CNR, por ejemplo, que existe el año 75, estamos cumpliendo nosotros 50 años, han tenido en sus políticas ese concepto, el cual ya no se sostiene y hemos modificado tanto la estructura de nuestros instrumentos de fomento, en la perspectiva de los estudios, tanto de las grandes obras como de las pequeñas, y de las capacitaciones, el concepto de que tenemos que administrar escasez para hacerla más sostenible, ser más sostenible el uso del agua, pero también la agricultura, tanto desde el punto de vista ambiental, pero también para que haya agricultura hoy y mañana. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría que desde los accesos justos y sostenibles, yo te mencionaría dos logros importantes de la CNR en el ámbito de la ley de riego, por ejemplo, nuestro principal instrumento de fomento. El acceso de las mujeres al instrumento de riego. Hace 3 años las mujeres eran solo el 30% de las beneficiarias de los proyectos de riego tecnificado y hoy día son el 51% y esperamos este año 2025 cerrar el año también manteniendo al menos esas cifras con cerca de 900 proyectos por 17.000 millones de pesos, superando por más del doble el financiamiento que había en el año 2022. Otro logro importante, yo diría, es la llegada a los pequeños agricultores. Vamos a cerrar el gobierno del presidente Boric entregando financiamiento a proyectos de riego por cerca de 100.000 millones de pesos. Los vamos a superar, lo más seguro. Y en el periodo anterior, entre el 2018 y 2021, esa cifra apenas llegó a los 40.000 millones. O sea, ahí tenemos dos logros muy concretos en cuanto al financiamiento que llegan a grupos que hacen que la agricultura pueda ser algo más justo. Yo, por darte esas cifras como un titular. Wilson, para que la gente también pueda hacerse una orden de magnitud, ¿no? Porque me hablas de labores muy importantes, de mucho accionamiento. En ese sentido, para que la gente sepa una pregunta corta, ¿cuántos funcionarios la componen a lo largo y ancho de nuestro país? Porque entiendo, no es la institución más grande institución del gobierno, ¿verdad? No, para nada, para nada. Sí, La Comisión Nacional de Riego es una institución pequeña en comparación con otros servicios del Ministerio de Agricultura. Trabajamos 230 funcionarios en la Comisión Nacional de Riego, tenemos presencia en 11 regiones del país. Y si lo comparas, por ejemplo, con el INTAP, que tiene 1.500 funcionarios, más todos los funcionarios del PRODESAL, o con el SAC, que tiene 3.000 funcionarios, o la CONAF, que es orden similar, es un servicio muy, muy pequeño. Pero nuestros instrumentos tienen enorme alcance a nivel nacional, sí, tanto en el ámbito de los estudios, las capacitaciones, pero en particular la ley de riego, que es el principal instrumento de eficiencia hídrica a nivel país. Dado lo que te mencionaba yo también en los niveles de agua que utiliza la agricultura, el impacto que tiene la ley de riego es enorme, tanto para organizaciones, son el 60% de los recursos de la ley de riego eh, ayudan a financiar obras comunitarias, obras civiles, canales, tranques comunitarios, compuertas, telemetría, y otro 40% va al riego tecnificado para pequeños y medianos agricultores. Y ese fue un cambio que hicimos en el año 2023 la ley de riego en el Congreso, en donde ya los grandes agricultores ya no reciben recursos desde el Estado para financiar sus proyectos de riego, en el entendido, y esto lo pudimos confirmar también, de que las grandes empresas pueden financiar por sí mismos esos sistemas y lo siguen haciendo. sí. Ya que se ha nombrado ya en varias ocasiones, Wilson, la ley de riego, ¿no? Se habla también de esta nueva ley, siendo que
es la misma 18.450, que si no Mm, mal entiendo es del año 94 o 95. del 85. Ah, del Sí, pues. 85, imagínate, ya ha tenido como 5 o 6 prórrogas, ¿no? Ya, Así es, así es, claro. Entonces esta es una claro. prórroga más que dura hasta el 2030, si no Pero, me equivoco. pero, pero no una prórroga más, yo diría. Yo creo que es la principal modificación de la ley de riego que ha sufrido en su historia. Exactamente. Involucra un cambio de paradigma muy importante. El primero, el que ya les mencioné. La ley de riego hoy día, y en su artículo primero lo explicita, es un instrumento que está al servicio de la adaptación al cambio climático de los agricultores. Eso es algo Mm, muy importante, que mm, incorpora elementos de sustentabilidad y, y además que busca eh, abordar los problemas especialmente, por ejemplo, de mujeres, de pequeños agricultores y de los pueblos indígenas que estaban alejados de esta política pública. Y está en el mm, marco de ser un instrumento para el manejo integrado de cuencas. Entonces se tiene que relacionar con el agua para el consumo humano, el agua para las obras para el control de crecidas, de inundaciones, en proyectos multipropósitos. Es el primer cambio de paradigma importante. Y el mm, segundo es que focaliza el financiamiento. Ya había un porcentaje importante de recursos históricamente que llegaban a los grandes agricultores, que tiene que ver con la lógica de cómo comenzó la ley de riego en el año 85, que tenía que ver con modernizar el campo chileno rápidamente, ¿cierto? Para generar empleo, en algo que fue muy exitoso. Pero creemos que esa etapa se ha superado y es importante también fomentar, además de las organizaciones de usuarios, como les comentaba, el 60% de los recursos va a las organizaciones de usuarios de agua, es que en el ámbito del riego tecnificado poder fomentar el desarrollo de los pequeños y los medianos agricultores que han estado muy alejados de este instrumento tan importante para el agro. Y el tercer ámbito, bueno, incorporar criterios de sustentabilidad. Es mm, muy conocido, es muy icónico en la situación de los paltos, por ejemplo, en Quillota, en La Calera, donde se incorporaban riego tecnificado y plantaciones en altas pendientes, provocando una erosión importante y una sobreexplotación del agua. Bueno, mm, eso ya no se puede hacer con fondos públicos. Hemos limitado el riesgo en el financiamiento de proyectos o sea, en ladera. Y, por ejemplo, proteger los sistemas de agua potable rural. No se pueden hacer proyectos en las cercanías de humedales y turberas. En zonas de restricción de acuífero tampoco podemos fomentar proyectos que incorporen nuevas superficies. Y así hoy en la ley de riego es algo un poquito más integral y que aborda de mejor forma los desafíos de hoy, incluyendo un tema, bueno, bien contingente que nos ocurrió en el mismo 2023 cuando aprobamos la ley de riego, la emergencia. Hoy día la ley de riego posee un apartado importante para abordar desastres. Que la CNR tenga las posibilidades de que si, bueno, como ocurrió en el año 2023, que casi 450.000 hectáreas quedaron sin riego porque se destruyeron los mm, canales, es actuar rápidamente y reponer esa infraestructura, porque, bueno, tú mm, sabes que los cultivos requieren agua permanentemente. mm. En ese sentido, bueno, me queda súper claro que hay una impronta, ¿no? Lo que es la equidad y la focalización, ¿no? De beneficio. Quiero resaltar, ¿no? Que incluso se elevó la bonificación máxima, ¿no? Para pequeños productores indígenas hasta el 95%, que eso es algo sustancial, ¿verdad? Y en ese sentido, hay un programa en particular que me interesa tocar, que justamente mencionaste hace unos momentos atrás, la importancia de la participación de las mujeres. Hay programas especiales como el concurso Mujer Agricultora, ¿no? Que fue lanzado en 2024, y se entregaron bonos importantes. ¿Cuál ha sido el resultado que ustedes han visto en estos programas especiales, Wilson? ¿Cuál ha sido la hoja limpia que han podido obtener de esta nueva focalización? Lo de las mujeres, yo creo que representa mucho de estos programas especiales ligados a los pequeños agricultores también. Eh, las mujeres en el campo normalmente no son dueñas del terreno, es dueña el marido, el padre, ¿cierto? Los hermanos, y las mujeres son agricultoras en el fondo, propiamente, pero Mm, no son propietarias, son usuarias de mm, la tierra. mm, Y la ley no está adaptada para esa realidad, siendo que en el campo la mitad de los habitantes del campo son mujeres. Entonces, nosotros comenzamos con esa premisa de que las mujeres son usuarias de la tierra, a buscar en dónde estaban los cuellos de botella donde las mujeres no postulaban a la ley de riego simplemente. Hubo incluso en años anteriores intentos por hacer
concursos para mujeres que no tuvieron los resultados esperados porque se ocupaba la misma norma que para los hombres. ¿Qué hicimos mm, nosotros? Bueno, había un requisito que era la autorización del marido vía notarial para usar la tierra que se solicitaba. Bueno, ese criterio lo flexibilizamos y dejamos que fuera una declaración simple y con eso, bueno, pasó lo que a nosotros nos tiene muy orgullosos de que no es que las mujeres no quisieran progresar en ámbitos de riego, es que el instrumento no se adaptaba a sus necesidades. Así que mm. de esa forma, bueno, las postulaciones crecieron 3 veces, los beneficios crecieron 2 veces y subimos del 30 al 51% el porcentaje de mujeres beneficiarias. Regiones muy icónicas, en la Araucanía, ¿cierto? Más del 60% de las beneficiarias de la región de la Araucanía son mujeres, o en regiones donde no postulaban nadie, ninguna mujer, como el Maule, bueno, hemos logrado resultados muy importantes. Ayer cerramos el último concurso para mujeres del año, mira, para un ejemplo el último concurso de Liderazgo. Habían disponibles 2.000 millones de pesos en financiamiento. Cerraron las postulaciones ayer y llegaron cerca de Ayer 15 de 14. diciembre, ¿ah? Ayer 14 de diciembre, para contextualizar la fecha a los que nos escuchan Así es, después. Claro. así es. Y habían 2.000 millones de pesos disponibles en los financiamientos de proyectos de riego. Es un concurso con una cifra, digamos, menor dentro de los concursos de la ley de riego que hay hoy día. Llegaron casi 700 proyectos de mujeres de postulación por 14.000 millones de pesos, o sea, 7 veces más que el presupuesto disponible. Eso Wow. solo refleja que hoy día las mujeres creen en este instrumento y que no era que no querían postular, era que no las representaba simplemente. Entonces, eso es un legado que nosotros creemos que vamos a dejar, de que se puede, y eso en concordancia con algo que también a nuestras prioridades. Las mujeres en general son pequeñas agricultoras, entonces podemos de esa forma abordar a la pequeña agricultura y a las mujeres. Qué interesante lo que menciona, pues, un número lapidario, ¿no? Muy Eso. contundente. Quiero llevarte a lo que es un tema no menor, ¿ah? Que ha estado siempre en el tapete los últimos 20 años, por lo menos, que es los derechos de agua, ¿no? Y en esa relación hubo una reforma al Código de Agua, ¿verdad? Porque ya lo sabemos, en 2022, y ahí se consagra, ¿verdad? El agua como bien nacional de uso público, se fija, ¿no? El acceso al agua potable como derecho humano, se prioriza el consumo humano, protección de ecosistemas, pero también se introduce la caducidad por no uso, ¿no es cierto? Entonces los derechos de agua para riego que no se utilizan en 5 años se podrían extinguir. Entonces, ¿cómo impactan estos cambios en el sector de riego y ustedes, como CNR, qué medidas están tomando para adaptarse a lo que podríamos denominar una nueva gobernanza hídrica y cómo se está apoyando a los agricultores a regularizar, no solo a regularizar, sino que hacer uso eficiente de sus derechos para evitar esta pérdida de concesión, Wilson? Bueno, un tema trascendental en el cual nosotros trabajamos con la Dirección General de Aguas y otros servicios. Las personas, como regla general, simplemente hay otros tipos de proyectos, pero como regla general, una persona para postular a los instrumentos de la ley de riego o el instrumento de la CNR debe tener tierra y agua en algún tipo de tenencia. Y el agua, tal como bien lo dijiste tú, tiene que ver con las personas que tengan algún tipo de tenencia, sea propiedad o arriendo, los derechos de agua. Es una particularidad de Chile, además, los derechos de agua, cómo se constituyen. Eh, que las personas puedan regularizar su situación de agua lo habilita a acceder a los instrumentos del Estado, lo que no es menor, a los instrumentos de fomento. Una persona que no tenga sus derechos de agua regularizados no puede postular al INDAP, no puede postular al CNR, no puede postular a la CONADI, no puede postular a ningún instrumento. Entonces, es clave abrir el acceso al agua y al agua regularizada a los agricultores, especialmente los pequeños y en especial también en las zonas que están más extremas en el país, donde existe un menor porcentaje de regularización de agua. Y ahí nosotros agotamos importantes recursos, uno, para difundir cómo regularizar el agua, lo segundo, en programas de transferencia tecnológica, pero también en términos de asesoría legal para poder regularizar, y luego de eso, usarla eficientemente. Nosotros tenemos un convenio con la DGA también para que, y nosotros entregamos recursos de la Dirección General de Agua, para que ellos puedan acelerar trámites de organizaciones, para tomar un conjunto de agricultores que puedan regularizar su situación de derechos de agua,
pero aún así hay una brecha muy importante todavía a nivel individual y a nivel organizacional, que bueno, es un desafío de Estado de poder eh, eh, tener un mayor grupo de personas que estén en condiciones y que el Estado además pueda medir cuánta agua se está utilizando. Una de las claves de la gestión integrada de cuenca es poder saber cuánto es la demanda, cuánto es la oferta de agua y con ello también establecer, por ejemplo, las prioridades para el consumo humano, bien como lo dijiste tú, pero también las prioridades para el ecosistema, los caudales ecológicos, siempre las reservas de agua en la alta cordillera dependen de que podamos tener mucha claridad de quiénes son los poseedores de derechos de agua y cuánta agua debemos destinar para otro uso, incluida la conservación. Entonces es clave y la abordamos nosotros en conjunto aquí como Ministerio de Agricultura. El INDAP tiene un instrumento muy importante que se llama el bono legal de agua para poder constituir derechos de agua, que es un financiamiento para la asesoría legal para constituir agua. Eh, pero bueno, ahí queda. Es un ámbito que yo creo que hay consenso que es una política de largo plazo, pero que debemos dar esos pasos más rápidos para que más gente pueda acceder a los beneficios del Estado. Mm, mm. Y en ese quiero llevarte a un tema que tiene que ver con el avance o la modernización en tecnificación del riego, ¿no? Tú mencionaste hace un momento atrás que existe una brecha entre lo que son los pequeños y medianos y lo que son los grandes agricultores, ¿verdad? Y en ese sentido, darte la oportunidad de explicar un poquito más, lo esbozaste en algún momento más atrás, qué esfuerzo estamos haciendo a través de la CNR para acelerar la adopción de estas tecnologías eficientes. Me refiero a goteo, aspersión, telemetría, automatización, y si tiene resultados recientes, como cuántas hectáreas se han incorporado en los últimos tiempos, proyecto emblemático quizás o sustantivo en eficiencia hídrica que te gustaría resaltar por su importancia y referente a nivel nacional, Wilson. En el censo agropecuario del año 2021 se pudo concluir que en Chile existen 1.800.000 hectáreas cultivadas. Mm, De esa, la mitad, cerca de 900.000, están regadas, entonces las otras están en secano. Y de esas 900.000, cerca de 450.000 por ahí están tecnificadas. ¿Ya? Y la CNR, de esas 450.000 hectáreas tecnificadas, la CNR es responsable de 300.000 en la historia de la CNR, con mm, financiamiento a través del fomento productivo, 300.000 hectáreas. Hoy estamos tecnificando a través de la ley de riego cerca de 8.000 hectáreas al año, ¿ya? Lo que es una cifra muy importante, sobre todo porque, como te comentaba, hoy día la focalización está en los pequeños y los medianos en ese ámbito mm, y mm, no se aprovecha como antes la economía de escala de los grandes proyectos. Pero sí, 8.000 hectáreas nosotros nos vamos a sentir muy satisfechos de esos logros, pero la mm, eficiencia hídrica no solo se da ahí, por cierto. mm, Para que un agricultor pueda atreverse de verdad a tomar más riesgo, incurrir en el cultivo de especies más rentables, pero más riesgosas, necesita tener el agua segura que le llegue al predio todos los días. mm, Y ahí mm, nosotros invertimos importantes recursos en, por ejemplo, revestir canales, mejorar la eficiencia de conducción hacia los predios. Nosotros mm, mejoramos conducciones por cerca de 250 kilómetros al año. Estamos revistiendo un mejoramiento. Estamos aumentando la capacidad de acumulación de estanques intraprediales, estanques comunitarios, por cerca de 1 millón de metros cúbicos al año. ¿Para qué? Por ejemplo, para mejorar turnos de riego, de que la gente no tenga que regar de noche. Acumula de noche, riega de día. Y también como lo habíamos conversado recién, lo importante de medir. Entonces, con puertas automatizadas, telemetría, que mejoran la gestión del agua. A veces uno piensa, la otra vez me comentaba un agricultor, que ¿para qué sirve automatizar la compuerta? Bueno, la eficiencia hídrica aumenta como en un 20% solo por instalar compuertas de mejor calidad, porque mejora la distribución del agua. Y además, al hacerlo, por ejemplo, a distancia, de tecnologías que uno puede operar compuertas con un celular, eh, imagínense en un momento de una crecida de un río. Bueno, se hace de forma más segura, de forma más rápida, entonces la gestión ante desastres es mucho más efectiva. El, Nosotros creemos que en el riego tecnificado hay algo también muy importante, que es que se logra que la agricultura sea una actividad
un poco más sencilla de desarrollar, con menos esfuerzo. Antes, bueno, nuestros abuelos, nuestros padres regaban a surco o a tendido y están todo el día en el predio buscando que el agua no se les escape para otro lado. Entonces, la usan ineficientemente, pero además con mucho esfuerzo. Hoy en un sistema de riego tecnificado que además, normalmente hoy con la nueva ley de riego, que aumentó también los montos de los proyectos de los que pueden acceder, se realiza presionando un botón y cuya energía con paneles solares. Entonces, también es un mejoramiento de calidad de vida, que la agricultura se hace algo más liviana, atrae un poco más a los jóvenes, también porque es una actividad más moderna. Entonces, no, es usar bien el agua, pero además hacer de la agricultura una actividad más moderna, más llevadera, a diferencia de lo que nuestros antepasados, ¿no? lo vivieron. Así que tiene múltiples beneficios, bueno, y además ayuda a la salud de las cuencas, poniendo a disposición nuevos recursos que ayudan o a la misma agricultura o a otro uso. Justamente ahí me quiero detener, puesto que en un momento lo pronunciaste de forma muy contundente, ¿no? Si no hay agua, no hay agricultura. Y por lo mismo hay una búsqueda de nuevas fuentes, ¿verdad? También. Y en ese sentido, sabemos todos que estamos en un escenario de escasez hídrica. Tú justamente mencionaste que hay que gobernar una escasez hoy. Y en ese sentido, está de la mano, ¿verdad? La reutilización de aguas residuales, ¿no? En Chile ya hay un avance, está la ley, el decreto Supremo 40 para reutilización de aguas grises, está la norma chilena 1333 también para riego, está saliendo la norma chilena 3456 que se va a incorporar con una especificidad absolutamente de reuso en riego. Entonces hay un marco regulatorio, ¿no? Que nos está dejando, nos está cimentando un camino para poder hacer ese uso. En ese sentido, la CNR, recordemos que en los años 90 hubieron grandes problemas con el riego, ¿no es cierto? Con aguas residuales, hubieron brotes de tifo, cólera, entonces se entiende que haya eh, una, no todavía un 100% de confianza, ¿no? En este tipo de uso. Entonces, ¿cómo veis la CNR el riego con aguas servidas tratadas, tanto a nivel rural, agrícola, y si existen programas pilotos que ustedes han estado desarrollando para poder generar mayor confianza en el usuario, ¿no es cierto?, en esta solución con reuso, tanto en comunidades agrícolas o organizaciones regantes, Wilson? No, tú das en el clavo con el ámbito, con el tema de la confianza, el que, bueno, hubo un problema muy grave en su momento en términos de salud pública, ¿cierto? Y eso ha costado recobrar. Pero hay temas que son positivos. Hoy día las tecnologías son mucho más eficientes, mucho más precisas y también más accesibles para los usuarios. Eh, Nosotros hemos realizado a través de nuestra división de estudio prospecciones para determinar, por ejemplo, más de 20 eh, plantas de tratamiento de agua de mediana y de baja escala en localidades, por ejemplo, de 25.000, 30.000 personas. En esos sistemas, la posibilidad de utilizar esa agua con un tratamiento para riego y los resultados son auspiciosos. Elaboramos 20 perfiles de proyectos que hoy día hemos traspasado para que el Ministerio de las Públicas en el futuro, ellos se ocupan de las plantas de tratamiento también, pueda visualizar ahí eh, proyectos para el uso agrícola. El, Siendo que la limitante técnica ya no es tal, es más económica probablemente la limitante. Y también a nivel domiciliario, tú mencionaste algo muy importante, en este periodo de gobierno se aprobó incorporar el riego como un destino para la reutilización de aguas grises, ¿cierto? Grises domiciliarias. Y eso no es un tema menor, porque en muchos lugares el agua gris, de hecho, es la única fuente de agua, porque no hay acceso a derechos de agua, por ejemplo, no hay lluvias que pudieran ser reutilizadas como la fuente para el riego, sino son solo la agua grises. Estamos hablando de una agricultura bien acotada, probablemente de subsistencia o de baja escala, pero que hoy existe la tecnología, tanto con métodos convencionales, pero también con elementos de soluciones basadas en la naturaleza para dar tratamiento a esa agua y utilizarla en la agricultura. Hemos hecho algunos pilotos al respecto en la región de Coquimbo, junto con el INDAP, para ir probando esta tecnología y para lo que mencionaste tú, es mostrarla
y que la gente confíe en ella. Y la única forma de hacer eso es, bueno, enseñando, mostrando que a un agricultor que es vecino de ellos le va bien con esto, pero un trabajo yo diría, bien lento, y que nuestros agricultores, bueno, van a siempre ir evaluándolo con lupa. Pero sí, hoy día tenemos algunas ventajas adicionales a eso. Para agricultura, diría yo, de pequeña escala. Es súper importante eso. Nadie va a poder hacer un cultivo de arándano de gran escala solo con aguas grises. Y el ámbito del agua servida, de las plantas de tratamiento, obviamente estamos pensando en que esa agua se disponibilice en el río, por ejemplo, en un estanque para el uso comunitario. Por ejemplo. Entonces, Ya. existen esos temas. Yo, adelantándome quizá a un tema bien contingente, yo creo que tiene más futuro en Chile en la utilización de aguas en la agricultura que, por ejemplo, la desalinización, que es otro tema bien importante, porque los costos de operación de una planta desalinizadora para la agricultura son bien inviables, ¿ya? Sobre todo por un país como Chile, que tú sabes que pasa del mar a los 600, 1000 metros de altura como si nada, en pocos kilómetros. Entonces, esos costos de operación son un poco prohibitivos para la agricultura, a diferencia de Mm, las plantas de tratamiento, que es una gestión más local. mm. Bueno, hace poco hablábamos con Ricardo Salazar, un experto en contaminante emergente, el capítulo anterior, y él hablaba justamente sobre lo necesario de empezar a especializar el nivel de monitoreo, ¿no? Sobre el agua residuales, porque no solo está cargada de nutrientes, sino que también puede llevar muchos contaminantes emergentes que pueden parar en nuestros Así es. suelos, ¿no? Entonces, hay toda una cadena de articulación muy necesaria que hacer con las empresas privadas a cargo de las concesiones sanitarias. Y que quiero llevarte, Wilson, a un tema que no es menor. Hablamos de las fuentes, pero también podemos hablar de guardar agua en el banco, ¿no? Y eso es lo que nosotros le llamamos la siembra y cosecha de agua. Hace dos capítulos atrás también estuvimos con Sergio Martos, un especialista en hidrogeología, y nos hablaba maravillas sobre la siembra y cosecha de agua. Y en ese sentido, ustedes han hecho un trabajo maravilloso, tienen un plan nacional de recarga acuífera, ¿no es cierto?, con proyectos pilotos, tienen iniciativas de recarga artificial de acuíferos para aumentar justamente la disponibilidad de agua subterránea. Del 2019 ya bonifican obras privadas en infiltración. Entonces, ¿qué avance podríamos traspasar, ¿no es cierto?, la gente que nos está escuchando, no solamente avances, sino que impactos que han logrado en estos proyectos de recarga y cómo eso repercute en la resiliencia hídrica, Wilson, de nuestro territorio. En, en Chile, bueno, un país ordenado climáticamente en el sentido que tenemos inviernos lluviosos, veranos secos, por lo cual identificamos muy bien los regímenes de los ríos también, ¿cierto? Son muy marcados cuando son nivales o pluviales, y también tenemos muy monitoreado en qué meses del año la diferencia entre la demanda agrícola y la oferta de agua se distancia más, es muy distinta. Por lo cual sabemos también en qué meses podemos, por ejemplo, hacer recarga de acuífero, en qué meses podemos acumular en los embalses. Entonces, nuestra gestión hídrica, eh, donde hay, por ejemplo, embalse, normalmente se privilegia eso. Pero donde no hay embalse, por ejemplo, la cuenca de la Concagua, existen proyectos de recarga de acuíferos que lo que nos ayudan, claro, es a poder guardar agua en el banco, como dices tú, y que además esa agua no dura solo esa temporada, duran varias temporadas, y creemos que ahí hay un camino muy importante para hacer una gestión sostenible del agua. Yo creo que hay una vía, desde el año 2019, como bien mencionas tú, hay un plan nacional de recarga de acuíferos, y que cuesta también en el ámbito de la cultura agrícola poder penetrar por algo muy simple, que la gente no ve el agua. Y cuando el agricultor no ve el agua, bueno, se arma un montón de incertidumbre si es que esa agua va a estar segura en toda la temporada de riego. Entonces implica un trabajo importante. Nosotros en eso hemos propiciado una serie de programas a lo largo de todo Chile de transferencia tecnológica, de capacitación para la gestión sustentable de acuíferos, y como mencionaste también, con la construcción de distintos proyectos pilotos basados en la lógica privada, o sea, cómo un agricultor puede guardar su agua para el futuro. Y lo otro que hemos fomentado bastante es la constitución de comunidades de aguas subterráneas, que deberían ser las principales
interesada en recargar los acuíferos para gestionar sus recursos. Ahí tenemos comunidades de agua muy profesionales como las de Copiapó, que están entrando a empujar proyectos y ahí tenemos un desafío por delante de poder conciliar esta necesidad y también, bueno, los proyectos que tienen nuestros agricultores con la legislación, con la parte reglamentaria, o sea, que cada vez sea más fácil hacer recarga de acuífero, que las personas que hagan eso sean beneficiadas en el fondo por los procedimientos administrativos, que fomentemos eso más que poner trabas, ¿cierto? Eso es muy importante, porque además es una acción que beneficia a toda la cuenca, no solo al agricultor o a la agricultora en forma individual. Entonces, son temas que hemos ido dando paso, el Ministerio de Obras Públicas también, en términos de hacer recarga directamente en los ríos, recarga de acuíferos, y que yo creo que por ahí es una de las líneas donde el Estado chileno, como una política de largo plazo también, tiene que participar activamente. Hay que diversificar los tipos de acciones. Yo creo que eso quizás yo me quedaría pensando que no solo son embalses, no solo son canales, no solo son pozos, sino también la cosecha agua lluvia, los atrapaniebla, la recarga de acuíferos, la solución a la naturaleza, un pool diverso de acciones que nos van a ayudar a gestionar mejor el agua en la cuenca, sea para la agricultura o para el uso industrial o para el consumo humano. Mm, mm, Maravilloso. Bueno, recalcar a aquellos que nos escuchan que hay unos manuales maravillosos en la página de CNR sobre recarga acuífera, donde se mencionan por lo menos 6 o 7 formas de hacer recarga desde represas subterráneas, ¿no es cierto? Piscinas de acumulación, infiltración. Hay muy, muy buen material. Pueden visitar en la Y página no del todas son CNR. tan complejas, no todas las formas Exacto. hay unas que son bien simples, como las piscinas Mm, de cantación, y otras que, claro, requieren inversión, como el infiltrar con presión, por ejemplo. Exactamente. Ahora, ya ingresamos el agua a subsuelo, Wilson. Ahora, ¿cómo gestionamos esta agua subterránea? ¿Cómo están haciendo ustedes para que esta explotación del banco, recordemos que dependemos en un gran porcentaje, más del 3/4 partes dependen del agua subterránea en nuestro país en cuanto a su uso? em, ¿Cómo gestionamos esta agua subterránea en pozos profundos, la regulación de su extracción, imagino de forma articulada con la DGA? Bueno, aquí es importante la gobernanza, ¿cierto? Cuando hablamos de gestión integrada de cuenca, no es solo, claro, los balances hídricos, sino también articular cómo nos ponemos de acuerdo entre todos los actores, los públicos, las universidades y las organizaciones y por ende los agricultores, en cómo gestionar una cuenca de manera sustentable. En el caso del agua subterránea, es clave avanzar en organizar a los agricultores en algo que es difícil. O sea, Mm, eh, tú sabes que el agua subterránea en el fondo se confina en acuíferos, en sectores acuíferos, que a veces son independientes entre ellos, y la DG ha definido que una comunidad de agua subterránea se agrupa en torno a sectores de acuíferos sectores hidrológicamente independientes. Chuck. Pero a veces el agricultor no conoce a su vecino o el de que vive en un kilómetro más allá, pero se propicia organizarlo. Eh, yo creo que ahí está la clave, en poder gestionar de manera organizada y midiendo, y volvemos a ese ámbito, midiendo cuáles son los niveles que estamos extrayendo y cómo eso afecta a los niveles que están dentro de los acuíferos, junto con medidas como las que acabamos de hablar recién de la recarga, de carga de acuíferos. Con eso podemos tener una noción, en el fondo, de cuál es la capacidad que tenemos nosotros de utilizar agua, por ejemplo, para la agricultura. ¿Cuánta hectárea son los máximos que es sustentable explotar de manera sustentable, manteniendo un acuífero para poder desarrollar la agricultura hoy y mañana? Tenemos avance en cuanto a la organización de comunidades de agua subterránea. Hoy día hay más de 10, otras 10 en proceso en conjunto con la EGEA, y nosotros mismos como CENER, a través de programas de fortalecimiento organizacional, hemos ayudado a constituir varias de ellas. Eh, Todavía obviamente hay una brecha importante, y como siempre, bueno, chocando con las barreras culturales
que hay en el campo, pero ahí hay un ámbito bien, bien interesante. A diferencia del riego con agua superficial, que existe una larga historia en Chile de organizaciones de usuarios de agua, algunas ya tienen 200 años con la República, incluso ya nacieron. En el ámbito del agua subterránea, claro, es mucho más nuevo y requiere un trabajo especial. Mm, mm. Eh, Wilson, quiero retomar un poco un tema que también lo esbozaste atrás, porque justamente se está hablando mucho sobre la desalación. En pocos días más, dentro de diciembre, hay en enero, perdón, el Congreso, ¿no? De la Asociación Chilena de Desalación, ¿no? Y en ese Uh -huh. sentido, realmente, ¿cómo lo está viendo la CNR? ¿Es realmente una panacea para todo el país? ¿O hay que hacer un análisis mucho más profundo y mayor sobre la desalación de agua para el riego agrícola en estas zonas de escasez? ¿Es solamente para zonas rurales costeras o podemos irnos a los valles centrales? ¿Cuál ha sido el análisis en concreto que ustedes han obtenido a partir de esta nueva tecnología que se ve tan prometedora, Wilson? El, creo que es muy importante que no existe una solución que sea aplicable a todos los casos, a todas las situaciones en todo el país. Mm, En algunos casos la solución para un problema de escasez o, o de inseguridad hídrica, si uno lo puede llamar de esa forma, va a ser un embalse, en otro caso va a ser una plan de tratamiento, en otro caso va a ser abordar la eficiencia de conducción, y en otro puede ser la desalación o la aplicación de otra tecnología. El, la agricultura es un rubro que en términos de rentabilidad no compite con la minería, eh, y en términos de la rentabilidad social, si quieres llamarlo, o de la prioridad en cuanto a la vida, no compite con el consumo humano, más allá de que, bueno, el riego sirve para producir alimentos que nos mantienen con vida. Eh, entonces, es muy importante que se vaya analizando, por ejemplo, el tema de desalación en caso a caso. Te doy un ejemplo. Nosotros, a través de la Oficina de Estudio y Política Agraria, ODEPA, nosotros hicimos un estudio para determinar la viabilidad de hacer desalación en el Valle del Limarí, ¿ya? Cultivar con agua desalada en el Valle del Limarí. Ovalle, que a cerca de 500 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿ya? Montepatria, que queda como a 700, 800 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y la idea era ver la viabilidad, por ejemplo, de hacer una desaladora multipropósito en el Valle del Limarí, ¿ya? ¿Cómo daban los precios? Bueno, no dan los precios, y eso es muy importante, no dan sin subsidio importante el Estado para la operación, que es algo que mm, hoy no existe un instrumento de ese tipo. Nosotros subsidiamos muchas veces la inversión, pero no la operación. El, nosotros, además, hicimos un estudio de la disposición a pagar de los agricultores para desalar, está cerca de los 0,7, 0,8 dólares por metro cúbico. Y la desaladora, la operación puede costar 2 hasta 2,5 dólares por metro cúbico. Entonces, la agricultura en esas condiciones, en esos lugares, probablemente mm, no es la solución hoy día porque vamos a pagar más que incluso que la rentabilidad de los mismos cultivos. Eh, mm, Nosotros dentro de la CNR hicimos un estudio parecido al que hicimos con el tratamiento de agua servida para ver proyectos de desalación, uno, de pozos salobres en el norte de mm, Chile, pozos cerca de las zonas costeras, y también de pequeñas plantas desaladoras para riego de zonas costeras en sí mismo, zonas de baja altura, pequeños planteles agrícolas, estamos hablando de 10, 12, 20 hectáreas, y en esos lugares, más cerca de la costa, tiene mucho más sentido. Hicimos un piloto en la comuna de Copquecura, en donde probamos sistemas de desalación con osmosis inversa, con ozono, y hemos tenido buenos resultados, pero es para esa escala de proyectos y en esa zona del país. Ahí mismo en Copquecura, si nosotros fuéramos, por ejemplo, a Chillán a entregar agua desalada, probablemente tampoco darían los costos. mm, Entonces, en esto yo llamaría también a un sentido también realista y pensar que, por ejemplo, una solución que nosotros vemos y que algunas empresas están aplicando en el norte es que empresas mineras desalan agua
y los derechos de agua que utilizaban antes, bueno, lo entregan a la agricultura. Y esa creemos que es una buena opción en esa zona. Y buscar otras opciones, o sea, múltiples opciones para distintas problemáticas. Mm, mm. Perfecto, muy claro, Wilson. Em, Quiero llevarte a lo que eran soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Las SBN, que en este gobierno en particular, el Ministerio de Medio Ambiente también lo ha impulsado tan fuertemente. Em, Ustedes hoy en día incluso prohíben bonificar drenajes que dañen turberas y humedales, ya partiendo por ahí, ¿no? Algo que encontramos nosotros también maravilloso. En ese sentido, la infraestructura verde, la innovación, por ejemplo, cosechas de agua lluvia, atrapaniebla, ¿cómo ustedes están bonificando o apoyando esta infraestructura verde o SBN dentro de lo que es el concepto de resiliencia climática, ¿verdad?, en los agricultores? Eh, Nosotros llevamos algunos años ya bonificando proyectos, por ejemplo, de captación de agua lluvia, de sistemas SCALS, que le llamamos nosotros, y de atrapaniebla, también con un foco en la problemática que mencionamos anteriormente, que hay un segmento importante de agricultores que no tiene acceso a derechos de agua y que la única fuente es la Mm, lluvia o la niebla. Eh, mm, y junto con ello, bueno, en dar un uso alternativo con soluciones que mm, son accesibles a estos agricultores para poder producir. Bueno, sobre todo en el segmento de los pequeños agricultores, esto ha tenido mucho éxito. Y junto con ello, hemos querido, con la nueva ley de riego, que explicita que se puede avanzar en ámbitos como la innovación y proyectos de soluciones basadas en naturaleza, propiamente tales, con mayor incentivo, ¿ya? Económico incluso, porque implica un riesgo. Una solución basada en naturaleza, a veces mantenerla o poder construirla, cuesta más que una solución convencional. mm, Y hemos dado paso a la nueva ley de riego para poder financiar esos proyectos. ¿Cuál es el desafío que tenemos por delante? En Latinoamérica y en el mundo existe mucha experiencia hoy día. Ya diría que no es una novedad que mm, puedan existir soluciones basadas en naturaleza a ciertos problemas. Es algo que está probado, que muchos países empujan en el ámbito macro, en la gestión de cuencas. Por ejemplo, la reforestación, el manejo de cauces, ¿cierto? mm, Con especies nativas, la gestión de humedales, es algo que hoy día llegó para quedarse y ha mostrado ser efectivo. Pero eso es bajo mm, la lógica de la inversión del Estado propiamente tal, obras públicas como bien convencionales. El problema, creo yo, y el desafío principal que tenemos nosotros como CNR es llevar esto a la lógica del agricultor, del proyecto privado, por decirlo así, que se le ocurre a una persona y que el Estado esté ahí acompañándolo para poder llevar a cabo sus proyectos. Eh, Algunos proyectos que nosotros hemos empujado en este caso, proyectos que mejoran la calidad del agua, como los proyectos que tienen que ver con la reutilización de aguas grises, pero con piscinas decantadoras, con plantas que biofiltro en el fondo, que mejoran la calidad del agua para riego. Ese es un paso que hemos dado. Y ahí el principal desafío es entender muy bien, por ejemplo, eh, qué requisitos necesitamos nosotros para poder darle el dedito para arriba, aprobar un proyecto que es efectivo para el fin que se busca. Por ejemplo, mejorar la calidad de agua. ¿Qué tipo de piscina, de cantadora, con qué especificaciones técnicas podemos lograr el objetivo de mejorar el agua con la calidad suficiente para riego y no estar constantemente monitoreando ese sistema? Porque, bueno, llegan más proyectos, llegan otras iniciativas y hay que seguir trabajando. Y en eso nosotros estamos ahí trabajando en conjunto con CEPAL, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de las Públicas, en hacer especificaciones técnicas que puedan ser objetivas para que nuestros agricultores tengan claro qué se necesita para postular, por ejemplo, un proyecto, pero también para mantenerlo. Y ahí hemos dado pasos importantes en, mm. en paralelo con, por ejemplo, aguas lluvias, con temas en humedales, con los proyectos de atrapanieblas que han sido bastante exitosos. Mira, qué interesante, Wilson, lo que mencionas. Y ya para ir cerrando, porque no queremos abusar, ¿no?, de tu tiempo, Wilson. Ha sido una entrevista muy interesante, te agradezco desde ya. Quiero plantear una visión de futuro, justamente ya se viene un cambio también de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, hay algo que poder traspasar, hay algún mensaje que poder entregar en lo que se viene más adelante en términos de
en materia de políticas públicas, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que se deben fortalecer en este ámbito? Inversión en infraestructura verde, participación de usuarios, para lograr justamente lo que ustedes vienen ya trabajando, que es un riego verdaderamente sostenible y equitativo. Bueno, yo diría que lo podría resumir en tres ámbitos, los desafíos que tenemos. Uno, en la inversión, en la inversión misma, muy asociada a la infraestructura, pero también en capacidades, la inversión en capacidades. Hay un desafío muy importante. Incluso yo me proyecto los 10, los 20, 30 años siguientes. El cambio climático va avanzando de norte a sur en Chile. Y la agricultura, por ejemplo, en la región de la Araucanía, los ríos y los lagos, aún no posee la infraestructura mínima para afrontar las décadas que vienen en cuanto a poder desarrollar la agricultura de riego, dada los niveles de precipitaciones que van a ir descendiendo en esas zonas. Entonces ahí tenemos un desafío muy importante, lo que pasa en el sur. En toda la región hay desafíos con el cambio climático, pero yo quisiera destacar ahí, tenemos un desafío Mm, importante en el sur de Chile de cómo, mm, y una conversación que hay que encontrar un consenso de cómo la agricultura de riego se va a abordar en esas regiones, que probablemente mm, no sería un error aplicar los modelos de la zona central, de Ñuble, de Maule, de O'Higgins, en la zona sur. Tienen realidades muy distintas, culturas muy distintas y además, bueno, existe una amplia superficie que está protegida, ¿no es cierto? Parques nacionales, reservas, con un valor ecosistémico invaluable. Ahí hay un desafío, en la adaptación al cambio climático, y ahí está la inversión en la infraestructura. ¿Necesitamos más embalses? mm, Probablemente sí. ¿Sí? Nosotros mm, hemos priorizado 19 proyectos de embalse, pero pensando en la lógica de adaptación al cambio climático, desde que se evalúan en el escenario de cambio climático hasta aspectos como que sean embalses de menor tamaño, en los cuales la validación social, la adopción por la comunidad sea más sencilla y además los impactos ambientales sean menores. Eh, mm, y junto con ello, y ahí hago el nexo en el ámbito de la tecnología, la infraestructura obviamente está en parte de la tecnología, pero es como incorporamos, por ejemplo, ámbitos como la inteligencia artificial en el riego, de manera que estos sistemas funcionen autónomos y con mayor precisión, de cómo logramos medir al detalle el agua que está siendo utilizada para hacer agricultura por demanda. Por ejemplo, mm, calcular la gestión del agua por la demanda de los cultivos y no necesariamente entregar agua y ver qué se hace con ella. mm, Entonces, la adopción de tecnología es muy importante. Y el último ámbito es la gobernanza. Eh, desde varias perspectivas. Creo yo que llegó el momento también de volver a discutir, pero con altura de mira, creo yo, primando también la búsqueda de acuerdo, cuál es la institucionalidad hídrica que necesita el país para los próximos 50 años. Hay un avance importante en el Código de Aguas, por cierto, en cuanto a la administración, pero sí tenemos más de 40 servicios que tienen alguna atribución en ámbito hídrico. Y mm, eso hace muy difícil hacer una gestión integrada de recursos hídricos. Eso en el ámbito de lo público. Pero también en el mm, ámbito del mundo privado es cómo, bueno, cómo fortalecemos las organizaciones, cómo hacemos que en la empresa existan mayores estándares de eficiencia hídrica y de sustentabilidad en el uso del agua y cómo los instrumentos de política pública se adaptan mejor a las necesidades de los distintos grupos. ¿Y cómo lo hacemos eso integradamente? ¿Cómo solucionamos el mm, tema del riego en conjunto con el consumo humano? ¿Cómo solucionamos el tema del riego en conjunto con el agua para prevención de inundaciones o de incendios? Tenemos ahí desafío importante para la gestión hídrica en esos tres ámbitos: infraestructura, inversión, tecnología y gobernanza. mm. Bueno, pues eso, sin duda hay trabajo por hacerte. Te agradecemos enormemente la entrevista, muy claro todos los aportes que nos has brindado. Yo sé que la audiencia va a agradecer mucho la entrevista contigo, el trabajo también, felicitarlos por el trabajo que han realizado. Y nada, bueno, darte enormes gracias tanto a ti como a la Comisión Nacional. Estamos con Wilson Uretra, director de la Comisión Nacional de Riego. Muchas gracias, Wilson, por tu participación el día de hoy. No, gracias a ti, a Vivantu, por el espacio de poder conversar temas que a veces la contingencia, bueno, nos supera y creo que es necesario sentarse a poder compartir visiones y de un tema que es tan trascendental como, bueno, el agua y la adaptación al cambio climático. Así es, pues, Wilson, muchas gracias de parte de todo el equipo. Espero que estés muy bien. Que estén muy bien ustedes. Chao, chao. Chao, chao.
Hoy hemos escuchado una mirada estratégica sobre el presente y el futuro del riego en Chile, en un contexto donde la escasez hídrica dejó de ser una excepción y pasó a ser la norma. La modernización del marco regulatorio, la nueva ley de riego, la eficiencia en el uso del agua, la reutilización, la recarga de acuíferos y la exploración de nuevas fuentes aparecen como pilares ineludibles para sostener el desarrollo agrícola y territorial del país. Agradecemos a Wilson Ureta, director nacional de la Comisión Nacional de Riego, por esta conversación profunda y necesaria. Esto fue El Reflejo del Agua. Soy Francisco Torres, CEO de Bioantú, y seguimos abriendo conversaciones donde el agua define el futuro.